Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ya estamos aquí conversando, poniéndonos al día con Luis Canto. Luis es el gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico, que tiene a su cargo la administración de dos de los principales puertos, Acajutla y La Unión. Es la empresa de economía mixta que administra y opera los dos principales puertos marítimos de El Salvador, el puerto de Acajutla y el puerto de La Unión. Fue creada a partir de una alianza entre la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la empresa turca Gilport Holding para modernizar y desarrollar el sistema portuario salvadoreño. ¿Lo hemos dicho bien? Perfecto, Diana, Verónica, Tony. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Segunda vez con nosotros. Así es, estuvimos hace unos meses por acá. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias. Oficialmente comenzaron operaciones en diciembre del año pasado, Luis. Diciembre del 2024. 2024, perdón, sí. Un año y medio. Estamos 2026. ¿Y cuáles son los principales avances que podemos considerar en cuanto a ese cambio que se busca en la modernización de esos puertos importantes? Acajutla y La Unión, pues que con muchas esperanzas de que se vuelva totalmente activo. Porque pues sí, su principal misión es convertirnos en un centro logístico interesante pues para la región. Atractivo. Ajá. Así es. Bueno, la verdad que ha habido mucho trabajo, han pasado muchas cosas, pero tenemos la alegría y el orgullo de decir que hoy el puerto de Acajutla está descongestionado. Los barcos llegan, las esperas son muy cortas, con algunos de ellos tenemos ventanas de atraque, o sea que llegan todas las semanas en un cierto horario, llegan e ingresan con cero horas de espera, exactamente. Ajá. Sí. Y bueno, esto ha mejorado la logística del país, porque bueno, todas esas demoras tienen sus costos asociados. Para las demoras en las líneas navieras de contenedores también hacían que sean reticentes a venir a El Salvador. Es que ahí muchos se tardan, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, hoy ya eso está cambiando. Sí, cuando llegamos había un sobrecargo de $1,000 por cada contenedor que entraba o salía de El Salvador, basado en las demoras que había. Pero todo eso ha pasado y estamos en una muy buena situación hoy en día. ¿A qué se ha debido ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que ahora esto se agilice? Y como usted está exponiendo, hay 0 horas de espera para poder desembarcar o embarcar. Bueno, primero es todo parte del plan que fue creado por el gobierno de El Salvador, y por eso se hizo este contrato de administración y operación y explotación del puerto. ¿Qué cambió? Bueno, fuimos eliminando todos los cuellos de botella, habían demoras con los transportes internos, entonces, como parte de fase 0 teníamos que invertir $52 millones, eso está muy, muy avanzado ya. Hemos comprado más de 140 equipos, entre ellos 40 camiones. Empleamos a más de 100 personas de los alrededores del puerto. Mujeres, me acuerdo. Mujeres en su gran mayoría, así que las entrenamos desde cero y está funcionando muy bien. Y bueno, con eso eliminamos demoras en lo que es el transporte interno. Se capacitó mucho a nuestra gente, se dieron más de 35.000 horas de capacitación el año pasado en temas operativos, de seguridad, procedimientos. Y bueno, tenemos ahora la gente suficiente para atender los 4 o 5 barcos que tenemos a la vez en el puerto, con 3 o 4 grupos para maximizar la velocidad de descarga. O sea, pero la infraestructura no ha cambiado, no, todavía ¿verdad? No. Todavía no. O sea, que era un problema de logística. Sí, era un problema de eliminar, equipamiento, un poco de logística y un poco, de redistribuir el personal y, por supuesto, aplicar las mejores prácticas, que, como Gilport tenemos experiencia, estamos operando otros 26 puertos alrededor del mundo. Entonces eran una suma de pequeñas cosas y, logramos este muy buen resultado. ¿Pero qué era? ¿Tema de equipamiento? O sea, no sé, yo desconozco
pero no sé, me imagino grúas. No, le voy a dar un ejemplo. El transporte interno, cuando un barco se descarga, la carga va a un camión y ese camión lleva la carga hacia los patios del puerto. Para eso habían contratadas empresas de terceros que hacían ese trabajo, se contrataba el camión el con motorista, su tráiler, el ajá. motorista, bueno. Y habían suficientes camiones, pero el problema es que no habían suficientes motoristas. Por cada camión había solamente un motorista. Entonces esa persona, se imagina, trabajaba todo el día, pero a las 1, 2 de la mañana estaba Muerta. claro, muy cansado, entonces se paraba o se iba a dormir y a la noche perdíamos 4 o 5 horas casi sin motorista. ¿Y ahora son 3 motoristas por camión? Claro, ahora tenemos en realidad 4, porque 4. trabajan en turnos de 8 horas, están siempre descansados, siempre disponibles. Siempre hay otro backup ahí, me imagino, ¿verdad? Exactamente, así que pasa, bueno, el camión espera la carga y no la carga espera el camión. Ok, ese es uno de los problemas. Lo otro decía cuellos de botella, ¿en qué? En cuanto a Y, papeleo, trámites. No, bueno, eso también, pero el otro tema era redistribuir el personal. La cantidad de personal era suficiente, pero la redistribuimos y capacitamos para poner más personal donde se necesitaba. No hemos contratado casi a nadie, tampoco hemos despedido casi a nadie. Toda la gente que se tomó, que estaba en CEPA, sigue trabajando con Continúa, nosotros. pero sí se generó empleo local. Me acuerdo que habían Sí, preparado a mujeres. Sí, para Porque son estos jefas de camiones. hogar de la zona. Exacto, es un proyecto la verdad que hermoso. Bueno, están muy contentas toda la gente nueva que incorporamos. De cuando llegó Gilport, Sí. Diciembre de 2024. eran 1.500 millones de dólares a invertirse en varias décadas. Exactamente, ¿Verdad? en 50 años de En contrato. 50 años, ajá. Entonces llevamos Ya, año y medio, año y medio. año y medio. Claro, bueno, primero como les decía, estaba la fase 0, que son 52 millones de dólares, que ya está finalizando eso, se han comprado más de 140 equipos, estamos haciendo reparaciones en las defensas de los muelles, se han hecho nuevos caminos internos. Viene un muelle nuevo. Sí, eso es fase 1. Ahorita estamos fase 0. Fase 0, Ajá, claro. ajá, Ajá. ajá. Sigamos ahí, sigamos. Bueno, se repararon las redes de distribución de energía, de agua, hicimos un dragado en el puerto y se aumentó 1,5 metros prácticamente en cada uno de los muelles. ¿Cómo se hace un dragado, Luis? Es sencillo, es un barco que viene, Ajá. o sea, eran 2 barcos, uno que primero licúa un poco lo que está en La el floja, fondo. la floja. El Claro, y sedimento. después viene otro y lo levanta, lo pone arriba Es que del Tony, barco y es se que Tony tira. se imagina, Luis, ya me lo imagino moviendo ese barquito, ¿verdad? No, es que no sé. No, Ajá, quiero- ese va- o sea, y- me lo quiero imaginar yo y que la audiencia también, de ver cómo raspan ahí. Eso, o sea, eso, ajá. raspa. Claro, bueno, fueron, como le digo, en realidad fueron 3 etapas. Primero sacamos un montón de piedras grandes que habían en el fondo, objetos del fondo. Luego vino un barco que inyectó agua a presión y licuó un poco todo este fondo para dejarlo suelto el material. Y luego con una aspiradora, porque era un volumen bajo, con una especie de aspiradora, se sacó toda esa arena que había quedado en el fondo, arena y lodo. Y bueno, se bajó 1,5 metros todos los muelles, lo que nos da mucha más versatilidad. 1,5 metros. Ajá. Sí, más versatilidad. Y sí. entonces esto permite que, a ver, barcos más grandes lleguen hasta Exactamente. mucho más cerca del puerto. Exacto. Lo Sí, dije sí. correcto. Sí, porque antes teníamos un límite de 12,5 metros, ahora volvimos al valor de diseño que era 14 metros en el muelle más. Ahora, pero esto profundo. requiere mantenimiento, Luis, me Sí, imagino. pero en Acajutla no hay mucha sedimentación. No se había hecho nunca antes un dragado desde hace 50 años que se creó el último muelle. Así que la sedimentación no es muy grande, no es muy agresiva. O sea, era un tema de mantenimiento. Sí, Digamos sí, que sí, fue Gilport ahorita mantenimiento. ya se instaló, ya aterrizó. O sea, ya arregló un montón de cosas que estaban ahí. Exactamente. Primero era Incorporamos- arreglar con lo que había. Ajá. Sí. Ajá. No, y se dio capacitación a la gente. La verdad que hay muy buen material humano acá en El Salvador. Fue una muy linda sorpresa. La gente se sumó al proyecto, se sumó a los cambios. A nadie nos gustan los cambios, pero la gente se sumó bien. Y bueno, hemos podido mejorar las demoras y hemos podido mejorar la productividad y operatividad del puerto. Y yo creo que ahí en ese tema de productividad, de eso se trata, Luis, porque usted dice, hay gente con mucha experiencia, hay gente con muy buena disposición, porque eso es bien importante, pero además me imagino que hay mejoras en cuanto a la realización del trabajo.
Por ejemplo, el caso de los camiones, o sea, no me imagino una persona que esté trabajando todo el día. Sí, Ajá. tal cual. Bueno, y se pusieron software nuevo especializados en movimiento de carga que le hacen que las cosas sean un poquito más rápido. Pero, no sé, sacar 30 segundos en cada movimiento por Cuenta. por 4 grupos, por 4 barcos, por las 24 horas del día y los suma mucho. Y al final del mes se ve que disminuyen los tiempos de atención en los barcos. Ok, entonces uno de los grandes problemas que me acuerdo que eran noticia, Tony, era esto que los barcos, había queja porque barcos esperaban horas para ser Exactamente. desembarcados. Ahora usted dice, esto ha cambiado completamente, llegan, se desembarcan y se va. Sí, las esperas son mucho menores. Nosotros llegamos a tener esperas de hasta 50 días el año pasado, cuando recién empezamos. Ajá. Hoy en día las esperas no superan los 5 o 7 días. Y una cosa importante para comparar, no es bueno compararse con otros puertos, pero bueno, quisiera mencionar lo que la gente de Puerto Quetzal está viniendo mucho, porque hoy en día un barco para entrar a Puerto Quetzal tiene una espera de entre 90 y 100 días. Así que, bueno, eso crea una oportunidad, porque Claro. dicen, bueno, esperar 90 a 100 días, a esperar 5 días en Acajutla, vengamos. Pero bueno, están muchas empresas intentando venir por acá, es bueno para el país, Claro. pero bueno, tienen que solucionar algunos problemas de logística, que es cómo llevar después toda esta carga desde El Salvador de vuelta Ya por tierra. A Guatemala. ¿Contra, Ajá. ¿Contra quién competimos? Mencionó Puerto Quetzal. Quetzal. Sí, era una alternativa que se usaban muchos de los exportadores, porque cuando las esperas en Acajutla eran más grandes que Puerto Quetzal, decían, bueno, vengamos por Quetzal, entramos por allá y venimos por camiones. Aunque esto les aumentaba el costo, porque el transporte terrestre es mucho más caro que el transporte marítimo. Entonces, el puerto, al funcionar bien, deja de tener la competencia de otros puertos, porque lo más barato es venir por barco hasta Acajutla, que es la que está cerca de los mayores centros de consumo de El Salvador y de los parques industriales, de las fábricas. Entonces, más barato venir hasta acá, y las otras opciones dejan de ser una opción debido a los esto. tiempos de espera. Claro, O sea, tiempos de espera los tiempos de espera es una de las condiciones que establecen las empresas para llegar a un puerto. ¿Ustedes manejan cuántos puertos en el mundo, Gilport? 26. 26. Ajá. ¿Cuál es el tiempo promedio para que un puerto se diga está funcionando de manera eficiente? 0. Debería. Sí. No esperar ni un Claro, día. la mayoría de las líneas navieras de contenedores quieren tiempo cero. Ellos quieren tener una ventana, es decir, yo llego el domingo a las 3 de la tarde y el domingo llega el barco e ingresa al puerto. Los estamos esperando y a Entonces, desembarcar. ¿qué Ajá. nos hace falta para que el tiempo de espera ya no sean 4 o 5 días? Bueno, nos hace falta la fase 1, que es lo que estamos largando ahora. Ajá. Ajá. La fase 1, bueno, era parte del plan de esta concesión. De desarrollo. Claro, Ujú. ya fue aprobada por CEPA, por el gobierno, en el mes de diciembre. La licitación ya está en marcha, y esto consiste que, es una inversión de más de $500 millones. Vamos a construir un nuevo muelle, ganándole terreno al mar, 610 metros de largo, 17 metros de profundidad, con un patio de contenedores y con un montón de otros cambios y automatizaciones y tecnologías en el puerto. Esto, primero, va a triplicar la capacidad del puerto en términos de contenedores. Va a aumentar, duplicar o triplicar la velocidad de descarga. Y en este nuevo muelle vamos a poder recibir el barco más grande que circula hoy en día en el mundo de contenedores o de carga general. ¿Cómo se llama ese barco? ¿O qué modelo es? Se llaman barcos ULSV, Ultra Large Container Vessel. Son barcos que llevan hasta 21.000 contenedores. Así que son gigantes. En mes, 21.000 contenedores. Ajá. Sí, son bien grandes. Y entonces la apuesta es que con esta fase 1 pueda venir este tipo de barcos al país. Exactamente, y cuando esto esté listo, que será 2 años y medio a partir de ahora, porque como les decía, la licitación ya está en marcha, antes de fin de año van a empezar las obras del puerto. Así que esto no es un sueño, es una realidad. Que 2029 es la apuesta. Tengo Ajá. una curiosidad. Sí. Se reciben, porque me imagino se reciben contenedores Sí.
Carga general y granos. Granos. Sí. Y no sé si gas, Hay- combustible. Sí, sí, pero los combustibles entran por otra planta. Sí, se ¿Cómo- recibe algo cómo de es? líquido, se exporta mucha melaza, Ajá. que es bueno subproducto De del la caña de Es que azúcar. ahorita Sí, sí. con el tema del estrecho de Hormuz hemos escuchado mucho de todo lo que está ahí varado, ¿verdad? Sí. Y hasta tierras raras y un montón Sí, sí, bueno, no no. sé si... Fuera de los contenedores se recibe carga general. ¿Qué es la carga general? Hierro, materiales de construcción, cemento, ajá. materias primas para algunas empresas químicas. Y bueno, Productos perecederos también, pero eso viene en contenedores y en contenedores refrigerados. refrigerados. Y Ujú. de eso le voy a contar alguna buena noticia que tenemos, que pasó ahora la semana pasada. Ok. Bueno, los granos llegan, no sé, maíz, arroz, trigo, soya. Y con los granos hay un pequeño problema porque el país le está faltando un poco de capacidad para almacenarlos. Eso no se almacena en el puerto. Hay una pequeña cantidad que se almacena en el puerto, pero necesita bodegas y silos externos. Ajá. Y Porque hoy usted en día dijo que esta carga de los contenedores va a patios. Eso va exactamente. a otro tipo de... Eso va directamente a las almacenadoras que están cerca del O sea que puerto. hay que construir para almacenar granos. Exactamente, sí, pero bueno, ya hay en marcha muchas inversiones, muchas ideas de inversiones privadas y también inversiones nuestras para aumentar esa capacidad de De almacenamiento de granos. O sea que Sí, sí. con el muelle vienen otras inversiones externas de empresas nacionales o internacionales que se van a instalar en los alrededores del puerto. Sí, 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 totalmente, porque aparte de triplicar la capacidad en cuanto a contenedores, se duplica también la capacidad en términos de carga general y granos. Así que bueno, sí, hay muchas inversiones alrededor del puerto para crear empresas de logística, para crear almacenamiento de granos, almacenamiento de carga general. La verdad que Acajutla va a crecer mucho, va a haber mucha nueva mano de obra, el país va... Bueno, todo esto no es por el puerto en sí, todo esto marca el calor de la economía del país. Tengamos en cuenta que bueno, el puerto es un facilitador, pero toda la importación y la importación no la genera el puerto, la genera la economía del país y la economía Los del país está empresarios, sí, creciendo. ajá, Sí, ¿quiénes? está creciendo mucho. Los acuerdos con Estados Unidos han hecho también que vengan muchas más inversiones, aumentan las importaciones, exportaciones, así que eso es lo que genera realmente la carga. Nosotros somos un facilitador un facilitador más en todo este tema de Para que logística. entre y salga. Y se me ocurren los famosos centros de distribución logística también, Exacto. precisamente para la llegada de mercadería y de luego distribución de. Exactamente, sí, sí. Bueno, todo eso, como les digo, está muy asociado al plan que tiene el gobierno, la creación del nuevo aeropuerto, el nuevo aeropuerto en la zona... Del Pacífico. Sí, Bueno, sí, el aeropuerto del Pacífico, así se llama, ¿verdad? Así se llama, Ajá, sí, sí, en La Unión, ajá. cerca de la Unión, Ajá. claro, todo eso va unido y bueno, y hemos podido acompañar este crecimiento con un mejor funcionamiento del puerto. Ok, me decía que había una buena noticia, que habían buenas noticias sobre, a ver, contenedores refrigerados, porque son materia que se arruina, Exactamente. Bueno, la buena noticia es que son perecederos. el domingo pasado, hace 4 días, comenzó a venir una línea naviera que se llama One Ocean Network Express. Es una línea naviera japonesa con headquarters en Singapur. Es una de las 6 navieras más grandes del mundo. Y esta naviera, si bien venían los contenedores de One, pero venían en otros servicios que no eran propios de ellos. Pero ahora viene One con un servicio propio. Y la buena noticia es que este servicio va a venir de manera semanal. Todos los domingos a las 3 de la tarde van a ver que el barco de One ingresa al puerto. Y este servicio nuevamente trae una conexión directa con Los Ángeles. O sea, desde Los Ángeles, de Estados Unidos, hay una conexión directa hacia Acajutla. Y esto mejora muchas cosas, porque toda la exportación e importación hacia Estados Unidos ahora puede ir en el mismo barco sin tener que hacer escalas en otros lados. Hay muchas otras navieras que están funcionando, pero
tienen servicios regionales, llaman a México, Guatemala, El Salvador, van a Honduras, van a Nicaragua, Panamá, pero no teníamos conexión directa con Estados Unidos y ahora sí la tenemos. Entonces antes un contenedor que tenía que ir a Estados Unidos tenía que ir primero a Manzanillo, Lázaro Cárdenas en México, ahí esperar algunos días hasta encontrar la conexión hacia Estados Unidos. Hoy en día puede ir de manera directa. O sea, a través de esta empresa One. Exactamente. Ya sí. tenemos conexión directa con Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los furgones refrigerados? Bueno, esta empresa tiene más de 230 barcos, 14.000 empleados y es especializada en refrigerados, en contenedores refrigerados. Es la naviera que más maneja refrigerados en el mundo. Y bueno, está ofreciendo esa opción de nuevo para todo lo que es la exportación hacia Estados Unidos y de ahí salir hacia el lejano oriente o al revés, para que lleguen productos desde allá hacia Y es que acá. nosotros exportamos mucho alimento, por ejemplo, preparado, tamales, atol, delote, riguas, frijoles, todo esto, compañero, que hemos platicado ya con otros inversionistas de este rubro, ¿cómo se llama la empresa, compañero? Pero que exportan este tipo de producto ya elaborado y congelado. Entonces se me vino a la cabeza que esta puede ser una opción, Sí, porque sí. y Los Ángeles, que está lleno de salvadoreños, o sea, es un buen puerto de entrada para productos salvadoreños, a eso me refiero. Exactamente. Y aparte, bueno, Los Ángeles es un puerto que funciona bien y de ahí hay muchísimas conexiones hacia el resto del mundo. Así que bueno, un pequeño paso, pero... ¿Cómo está viviendo su mundial, Luis? Con mucha pasión. Siendo Siempre- argentino. Sí, siempre la esperanza de ganarla está ahí siempre. Pero bueno, hay muchos equipos, muchos buenos equipos. Dependemos por ahí mucho de Messi, pero veremos, la esperanza está. Ah, Y una cosa que tengo que decir es agradecerle en realidad a la gente de acá porque veo que hay muchísimo apoyo de la gente de El Salvador hacia nuestra selección. Es algo que me sorprendió mucho. Sí, hay mucha gente que apoya a Argentina, Sí, que apoya a Messi. Que se pone la, Y la eso, camiseta del equipo de Argentina. sí, hay mucha gente que Sí. o sea, eso significa mucho, Sí, Luis, sí, que sí. la gente use la camiseta de la selección argentina en El Salvador. Totalmente. La verdad que, no sé, me causa mucha alegría y, no sé, sentirse como en casa. Usted Y no se siente extranjero. y cariño de la gente, sí, totalmente. Ok, y respeto a la selección. Luis, estamos conversando en la pausa sobre... Los porque fenómenos naturales. Vimos imágenes del mar de fondo, el océano que se metía con la tormenta Cristina y la zona de Acajutla estuvo bien afectada. Sí, la verdad que fue una tormenta extraordinaria. Al puerto nos afectó, tuvimos que cerrar 2 días el puerto. Las olas eran tan altas que pasaban por encima de los muelles, entonces bueno, teníamos que cuidar la integridad física de nuestros trabajadores. Estuvo 2 días el puerto cerrado, pero bueno, fuera de eso la verdad que a todo lo que es la zona costera de Acajutla lo afectó mucho. Casas destruidas, casas inundadas, gente que perdió totalmente la vivienda, que se le llenó de arena a la casa. Muros se dieron, muros de casa se dieron también, sí, ¿verdad? Sí, he ido a casas que se partieron por la mitad, porque el mar socavó todos los cimientos y se partió por la mitad la casa. Mucha gente que, bueno, tuvo que ir a vivir en algunos refugios, que A los Y albergues. muchos A los trabajadores albergues, del puerto, ¿no? algunos trabajadores del puerto y muchas familias de los trabajadores del puerto. Justamente ayer, bueno, tuvimos una iniciativa que trabajamos junto con CEPA de recolectar ropa, todos los trabajadores del puerto, toda la gente de CEPA y Federico Andy que nos dio una gran mano, se recolectó mucha ropa y luego también se compraron víveres, elementos no perecederos, elementos de higiene, con la ayuda también de algunas empresas que están trabajando en el puerto, algunas empresas aledañas, Alcasa, Transitex, bueno, y alguna empresa que trabaja con nosotros, con True Market. Se entregaron a 200 familias se le entregó esta ayuda de ropa, víveres y elementos de higiene. Y el puerto aparte de estos 2 días que no pudo operar, tuvo daños. No hubieron mayores daños. No. Ok, o sea, Solamente eso,
parar las operaciones. para las operaciones. Y obviamente también afectó, pero a familiares o a trabajadores que están en el puerto. Sí, pero bueno, la verdad que la gente de Acajutla, nuestro respeto, ha sufrido mucho con esto, pero bueno, estamos ayudándolo y es un pueblo muy resiliente que va a salir adelante. Claro. Están reconstruyendo todo desde cero, pero fue ¿Y bien tienen duro. algún estimado, Luis, de qué cantidad de las personas que trabajan en el puerto son de Acajutla, viven en Acajutla? Sí, el 70% de las personas son de Acajutla, el resto son de zonas cercanas, de Aledañas, y Sonsonate. muy pocas, me imagino, irán de acá de la zona central. Menos de 10, sí. Ajá, ok. Bueno, entonces, para terminar Acajutla, ha terminado la fase 0, que era, como decía Tony, ¿verdad? Como Está terminando, sí. está terminando como ordenar la casa, ¿verdad? Volver eficiente lo que ya se tiene, y se está por comenzar la fase 1, que es esta nueva inversión para este nuevo muelle que va a triplicar, decía usted, la actividad del puerto de Acajutla. Exactamente. De la fase 0, ¿sabes que me olvidé comentar una cosa que es importante? Porque es una iniciativa gubernamental que la comenzó el Ministerio de Economía, que es la implementación de una ventanilla única marítima. Esto va a hacer que todo el proceso de importación y exportación de carga sea totalmente digital, o sea, esté en una plataforma digital, y ahí se va a poder seguir, va a haber transparencia total de qué es lo que está pasando, y van a sumar todos los trámites, o sea que toda la gente desde su casa, desde su oficina, va a poder hacer todos los trámites, saber dónde está su carga, su contenedor, qué se ha pagado, cuándo sale, pedir turnos, y bueno, porque el gobierno está sumando, está liderado por el Ministerio de Economía, va a ser financiado por Unión Portuaria del Pacífico como parte de esta fase 0, pero ahí intervienen todos los actores, la Marina, aduanas, migraciones, el Banco Central, Agricultura, todos los actores, bueno, por supuesto Unión Portuaria del Pacífico, las navieras, pero todo dentro, este proyecto está comenzando ahora. O sea, facilitación de trámites, no hay mucho menos tiempo, mucho menos trámites, y todo al final solo es de ir a presentar un documento, el último documento, o escanear el famoso código QR. Ni siquiera van a tener que ir al puerto, va a poder hacerse todo de manera digital y bueno, mandar el camión a buscar o a traer el contenedor o su carga. Ok, ¿y esta ventanilla única está ubicada en el puerto? En realidad no está ¿O es virtual? Es virtual, claro, ya. Es un sistema del cual, bueno, va a ser propietario el gobierno de El Salvador. A través del Ministerio de Economía. Sí, es algo como que lo que está pasando en los puestos fronterizos. Exactamente, sí. ¿Verdad? Para disminuir los trámites. Vámonos de Acajutla Viajemos a la Unión. A la Unión. A la Unión. Y vámonos por la carretera del litoral. Ahí pasa la carga. Después de años de estar subutilizado, sería la palabra. Ay, sí. Puerto de la Sí, Unión. desde 2004. 2004, compañero. Ya está ganando más actividad. Sí. Bueno, el año pasado tuvimos más de 70 barcos llamando al puerto de la Unión. Todavía hay muchísimo espacio para crecer. Pero bueno, primero que nada, todos los vehículos que entran y salen de El Salvador pasan por la Unión. Y empezó a funcionar esto tan bien que todas las empresas automotrices que hacen esta importación están usando la Unión también como un hub, porque traen sus vehículos a la Unión y de ahí los distribuyen, a veces por tierra, a veces por mar, a otros países. Van a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala. O sea que se ha convertido en un hub de vehículos de Centroamérica. Por otro lado, bueno, también se manejó mucho... Perdón, y eso antes entraba por Acajutla. Entraba por Acajutla. O sea, ha despejado eso, por decir algo. Nos dejó libres patios, nos dejó libres tiempos de muelles y bueno, ellos tienen la ventaja que llegan a la Unión, atraca el barco también con 0 minutos de espera y bueno, se le dieron también muchas ventajas con respecto a las tarifas, a los tiempos de estadía, así que fue una situación donde todos ganan. Ok, entonces lo que es industria automotriz está entrando por ese lugar. Sí, además de eso, bueno, ha entrado el año pasado mucho fertilizante y en los últimos 6-7 meses ha empezado a llegar también otros materiales de construcción, empezó a llegar cemento, porque bueno, hay también un boom de construcción y de inversiones en la zona de la Unión. Y hace 2 días tuvimos 3 empresas que fueron a visitarnos a la Unión, porque tienen intenciones de instalar en las cercanías del puerto sus bodegas, sus centros de distribución también, y utilizar el puerto de la Unión para
para sus actividades. Punto de entrada y punto de salida. Cuando se vendió o cuando se inauguró el proyecto del puerto de la Unión Centroamericana, se nos dijo que era el principal punto de logística centroamericano. Después surgió todo lo del dragado y que era muy pachito y que barcos no. Yo sé que esta pregunta ya se la hicimos. Los famosos barcos de gran calado. De gran calado. Ajá. Esta pregunta se la hicimos ya hace la primera entrevista que tuvimos. Entrevista que tuvimos. ¿Qué ha cambiado hoy en el puerto de la Unión o qué podría... O sea, ¿está destinado a hacer eso? No, tenemos muy buenas noticias para la Unión. Primero que nada, también quería decirle que este año, el año pasado tuvimos más de 70 barcos y este año, hasta el domingo pasado, hemos tenido un crecimiento de un 56%, o sea que está creciendo y creciendo bien fuerte la Unión. Pero respecto a lo que me preguntaba, me daba risa Pachito, no había escuchado ese término. Pachito es poca profundidad. Pachito es poca profundidad. Sí. Tírate ahí que está Pachito, le dicen ahora. Claro. Los niños en la piscina nadan en lo Pachito. Ajá. Claro. Bueno, en Mendoza le decimos pandito, eso. Parecido. Pandito. Hicimos estuvimos viendo las profundidades, una batimetría se llama, las profundidades de todo lo que es el canal de acceso. Y bueno, ampliamos toda la zona para hacer esta batimetría, esta investigación, y encontramos un canal natural que se puede empezar a usar ahora, pronto, en 2 o 3 meses, una vez que solucionemos todo el tema de boyas y nuevas rutas, y con esto vamos a aumentar 2 metros prácticamente la profundidad de los barcos que pueden ingresar. Hoy en día pueden ingresar barcos de hasta 8,7 metros de calado, de profundidad. Apenas tengamos toda esta tramitología lista, van a ser barcos de 10 metros y medio. Pero este canal natural está casi paralelo, desplazado unos 500 metros de donde ingresa ahora. Ah, ok. ¿No se habían hecho entonces exhaustivas investigaciones o qué? No, quizás sí se hicieron, pero bueno, se eligió una zona que se sedimentó muy rápido y bueno, no sé, el mar con sus corrientes y la naturaleza sus cambia, misterios, obvio. Claro, dice, esta es la zona donde está más profunda, entonces bueno, vamos a empezar a utilizar esa zona sin prácticamente ningún dragado mayor y nos va a dar la ventaja en la Unión. Y la otra buena noticia es que en 2 o 3 meses van a llegar 2 grúas nuevas al puerto de la Unión también para poder acelerar las operaciones de carga y descarga. Ok, yo me recuerdo, Luis, que cuando comenzaron, o sea, se ha invertido, ¿cuánto se ha invertido en el puerto de la Unión para ponerlo a funcionar? Inicialmente hubo una inversión de CEPA, me recuerdo, sí, y luego llegan ustedes, ¿verdad? Bueno, el puerto de la Unión la verdad que es un puerto hermoso, la infraestructura que tiene se hizo junto con Japón, pero tiene una infraestructura muy linda, una muy buena distribución, buen calado, muelles, patios, la verdad que es un puerto modelo. Estaba subutilizado. Las inversiones nuestras fueron, digamos que menores, porque compramos algunos equipos, tolvas, un poco de maquinaria, pero fue más una inversión comercial, buscar cuáles son los principales productos que pueden ingresar por la Unión. Seamos realistas, Acajutla siempre va a ser el primer puerto de El Salvador, por la cercanía con San Salvador, por la cercanía con los grandes centros industriales, pero la Unión tiene mucho potencial para desarrollarse. El puerto, como les dije, es una infraestructura de primera. Y bueno, con esta nueva ruta de ingreso para barcos mayores, con todo el desarrollo que tiene la zona de la Unión con el nuevo aeropuerto, muchas obras de infraestructura, hoteles, creo que va a seguir creciendo de manera exponencial. ¿Se está generando nuevos empleos en el puerto de la Unión? Sí, por supuesto, toda esta carga tiene que ser atendida. Todas estas empresas que se quieren instalar en las cercanías del puerto, bueno, van a crear sus bodegas, sus centros de logística y distribución y va a generar nuevos empleos en la zona. Pero lo que nos acaba de decir es, o sea, ¿siempre va a ser más importante Acajutla que la Unión? Es nuestra visión hoy en día, sí, creemos que sí. Y es la posición geográfica también, entiendo.
Sí, es principalmente eso, la posición geográfica de Acajutla respecto de los mayores centros de consumo, que están acá en San Salvador y en las zonas industriales que están acá afuera. Sin embargo, de nuevo, la Unión tiene mucho potencial por los desarrollos que se están haciendo en la Unión, por el nuevo aeropuerto, y también queremos captar todo lo que es la zona aledaña de Honduras. Toda esa zona, el puerto más cercano va a ser el puerto de la Unión, entonces queremos que todo lo que entra y sale de Honduras en esa zona fronteriza sea por el puerto de la Unión. Me recuerdo que inicialmente por eso se le llamó Puerto de la Unión Centroamericana, porque la idea era que a través del Puerto de la Unión se ampliara la actividad económica de los países que convergen en el Golfo de Fonseca, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Pero qué bueno escuchar entonces, eso no caminó. La verdad que no caminó, más bien ahí nos estábamos peleando por la isla Conejo. Entonces, qué bueno escuchar entonces que ya hay conversaciones con Honduras, ¿verdad? Para viabilizar este puerto hacia la actividad económica de Honduras. Parte del cemento que está ingresando va para Honduras. Parte de todos estos materiales de hierro y de construcción que están utilizando se están exportando a Honduras. Y bueno, hay un proyecto de que se utilice la carretera a Honduras para unir también con el Caribe o el Atlántico. El corredor seco. Ajá. Exactamente. Ajá. Yo creo que se va a llegar a desarrollar. Bueno, yo me acuerdo que en el Amatillo, que es la frontera El Salvador-Honduras, en el Amatillo hay un puente, el Puente de la Amistad, que también fue financiado por Japón precisamente para el paso de mercadería. Claro. Con miras al desarrollo del Puerto de la Unión. Muchas cosas pueden pasar en los próximos años, toda la logística centroamericana está cambiando, la logística mundial está cambiando. Y yo creo que acá en El Salvador estamos haciendo las cosas bien, hubo un buen plan gubernamental que bueno, nosotros estamos desarrollando desde el lado de los puertos y sus actividades comerciales, pero creo que El Salvador está encaminado a ser un hub logístico de todo lo que es Centroamérica. ¿Qué tendría que ocurrir en el puerto de la Unión para que dentro de 5 o 10 años lo estemos considerando como una historia de éxito y que se revierta todo lo que ha pasado ahí? Bueno, yo creo que ya es una historia de éxito, porque pasar de un barco en el 2024, más de 70 en el 2025 y un crecimiento de un 56% en la primera mitad del año. En lo que va. Sí, el crecimiento ha sido exponencial. Ajá. Creo que de todos modos todavía tiene mucho espacio para seguir creciendo el puerto de la Unión. Tenemos que hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, juntarnos con los importadores, con los exportadores, ver qué hace falta. Como les digo, nosotros acompañamos desde el puerto con todo lo que se necesite para el manejo de esta carga y ver qué hace falta para que vaya más carga a la Unión y para que se utilice este corredor hacia el Caribe, para que se integre más con Honduras. Pero está pasando porque tenemos reuniones también periódicas, quizás mensuales, con todas las gremiales, con los azucareros, los Coexport. Coexports y todas las cámaras de importadores, por supuesto siempre coordinadas a través del gobierno, participa aduana, coordina el Ministerio de Economía, Casa Presidencial, y bueno, y ahí se generan cuáles son las necesidades, cuáles son las inversiones que están llegando, y bueno, nosotros desde el puerto, como les digo, acompañamos para facilitar este comercio. Me imagino que el abordaje del Puerto de la Unión, dado que estaba subutilizado, no sé si llamarle de esa manera, y al llegar Gilport es como comenzar desde cero. Luis, sí. comenzar No desde cero, porque de nuevo... Estaba trabajando ya una parte, ¿verdad? Sí, fue darle un impulso comercial. Porque Era un niño chiquito que lo agarraron. Exactamente, Ajá, pero ajá. de nuevo, la infraestructura del Puerto de la Unión es muy, muy linda, un hermoso puerto, muy, muy bien pensado y muy bien construido. Ok, Bueno, creo que ya abordamos. tocamos base, tocamos ¿verdad? Con base. el tema. Y nuevas inversiones que Ajá, se vienen, sí. porque decía, la nueva ruta que han establecido para barcos de mayor calado que puedan llegar al Puerto de la Unión, nuevas inversiones en maquinaria también en el Puerto de la Unión. Exactamente, sí. Ujú. Sí, tenemos más desarrollo de maquinarias que vienen al Puerto de la Unión también con fase 1. Quizás hacer algún dragado si llega a hacer falta para que puedan Para el ingresar, mantenimiento. claro, de mantenimiento y de crecimiento.
Bueno, inversión en gente, en software y en sistemas en la Unión también está sucediendo. Bueno, y estas pláticas con Honduras para el famoso corredor seco también, en esa medida podrá incrementarse la carga que llegue al puerto de la Unión. Exactamente. Okay. Luis, qué gusto ponernos al día con este tema, de verdad. Excelente, gracias. La verdad que muy cómodo, siempre muy rico el café, el desayuno. Y bueno, un gusto siempre hablar con ustedes, Diana, Verónica, Tony. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente Muy para cómodo nosotros. acá. Igualmente para nosotros y conocer estas buenas noticias que se están generando en los puertos del país. Siempre nos ponemos a la orden, ¿verdad? Para dar a conocer al público todo lo que está pasando. Excelente, a sus órdenes para cuando necesiten Suerte que ahí venga con- o para recibirlos en Acajutla o en la Unión. Suerte con Messi y la selección argentina. Y eso le iba a decir. Ojalá, ojalá. Y que le vaya bien a la Nuestros- Argentina. Vamos Bueno. por ese bicampeonato. Si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana, Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.